Que Dios les bendiga, les saludo con la paz de Dios, les saluda su servidor David Rodríguez Arciniega y estamos nuevamente aquí en este canal de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, impartiendo con cada uno de ustedes estas clases de teología bíblica que han sido de grande bendición para nuestras vidas. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la ayuda de Dios. Si usted tiene allí un cuaderno, un lapicero, tome su material, su Biblia, para que podamos considerar en esta hora la clase que nos corresponde. Pero antes de esto, vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios esta enseñanza bíblica que le sea de grande bendición para su vida a usted, hermano o siervo del Señor, para que todo esto pueda quedar sembrado en la mente y corazón y podamos nosotros darle un servicio de excelencia a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por estar nuevamente unidos a través de esta plataforma para poder, Señor, impartir estas clases de teología. Muchísimas gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de los que siguen estas enseñanzas, Padre, cada semana, por estos siervos de Dios, por estas siervas que tú has levantado y que tú quieres, Padre, sembrar en nuestro corazón ese conocimiento y ese entendimiento, Padre, de tu persona. Gracias, Señor amado, porque nos da, Señor maravilloso, en esta hora, esta oportunidad de estar nuevamente aquí para poder impartir esta palabra de Dios, este conocimiento que viene de los cielos. Te rogamos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos des, Señor, de tu Espíritu Santo, para que nosotros, Padre, podamos transmitir este consejo, Señor, sin añadirle, sin quitarle lo que tú quieres enseñar, lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Toma, Padre, el control, Señor mi Dios, desde el principio hasta la culminación, y que en todo tu nombre sea altamente glorificado. Úsame, Señor, en tus manos como un vaso de honra para bendición de todos los que oyen. Padre, y pon esas palabras de sabio y quita todo pensamiento humano, toda palabra, Señor, que no te glorifique. En el nombre maravilloso de Jesús nos depositamos, Señor, juntamente con mis hermanos que están también, Padre Celestial, escuchando, viendo, Señor, este video. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a iniciar, hermanos amados, con la ayuda de nuestro Dios. Recordemos que en estas clases de teología bíblica hemos hablado de la existencia de Dios, hemos hablado de la naturaleza de Dios, cuáles son los atributos naturales de Dios, esto haciendo una compilación de lo que hasta en la semana pasada hemos hablado. Hemos hablado de los atributos naturales de Dios, como les decía, los cuales son omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad, infinidad, inmensidad, inmutabilidad, vida, inteligencia y voluntad. En este capítulo que hemos estado abordando las últimas semanas, tratamos de los atributos morales de Dios, que es otra clasificación. Hemos ya analizado el atributo de la sabiduría, verdad, fidelidad, santidad, justicia, paciencia, amor, y hoy nos corresponde estudiar el atributo moral de Dios de la bondad. Y para esto les invito en esta hora a que abramos las Sagradas Escrituras. En el libro de los Salmos vamos a considerar el capítulo 32, el versículo 19 para empezar nuestra clase de esta hora. Repito, Salmo 32, versículo 19. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Una vez más leemos: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Amén, gloria al Señor. Aquí estamos observando, amados hermanos, que uno de los atributos morales de Dios y que son inherentes a Él es la bondad, precisamente. A todos y a cada uno de nosotros nos gusta que se porten bien con nosotros. A todos nos agrada que nos consideren, que seamos nosotros amados,
que se nos haga el bien, y esto, por supuesto, en la vida terrenal. Y al tratar del amor divino, como dijimos la semana pasada, es que Dios establece relaciones con sus criaturas para concederles todo el bien posible. Es lo que dijimos en la clase anterior. Para mis hermanos que nos están siguiendo, todas estas enseñanzas de teología y los temas que hemos abordado los encuentra en el canal de YouTube de Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco. Si no se ha suscrito, le invitamos a que se suscriba. Y allí, amados hermanos, en esta lección que vimos anteriormente, vimos que Dios establece relaciones, da siempre el primer paso hacia sus criaturas para concederles todo el bien posible. Y más Dios, hermanos, no solo nos concede todos los bienes posibles a nosotros que somos su creación, tanto al hombre como a la bestia, al animal, a las aves, a todos, hermanos, nos da el bien posible. Además, hermanos, también faculta para que podamos nosotros conocer, disfrutar esos bienes en vida. Y cuando conocemos un bien y lo disfrutamos, experimentamos una satisfacción porque nos alegramos. La alegría es parte de lo que el Señor puso en la naturaleza del hombre, del ser humano, regocijarse por los bienes, ¿verdad? Por lo que Dios nos da. El hombre se goza, disfruta de su trabajo, de sus labores, de todo lo que el Señor le concede por su gracia y misericordia. Y es por esto, amados hermanos, que podemos nosotros constatar que Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros, porque hemos conocido los bienes que Él nos da, porque los disfrutamos día con día, incluso en estos momentos que usted está allí sentado, escuchando esta clase de teología, puede en esta hora decir, yo soy bendecido por Dios, estoy bien bendecido, yo estoy disfrutando de su bondad, estoy disfrutando de su amor, estoy disfrutando de su misericordia, porque todos estos atributos morales de Dios se unen, trabajan en conjunto, hermanos, porque bondad y amor, hermanos, misericordia de Dios, todo esto va junto. Por esto, a esta satisfacción producida por los bienes poseídos y disfrutados, le llamamos felicidad. Es cuando el hombre dice, yo soy feliz porque estoy disfrutando todos los bienes que poseo, todo lo que tengo. A eso se le llama la felicidad, y es un tema que hoy en día, pues se puede decir que no es muy fácil, no es muy sencillo de conseguir, porque ¿quién no quiere ser feliz en esta vida? ¿Quién no quiere tener lo mejor? ¿Quién no quiere tener, hermanos, lo que desea su alma, su corazón? Pero no todas las cosas nos traen felicidad, mucho menos estar en el mundo, disfrutar de los placeres momentáneos de esta vida, no nos trae la felicidad. El único que hace al hombre feliz en plenitud se llama Jesucristo, como un coro de alabanza que dice, solo Dios hace al hombre feliz, porque la vida es nada y todo se acaba. Y es una verdad eterna que aún cantamos nosotros en nuestros templos, y que con esto proclamamos que el autor de todo bien, de toda felicidad, es nuestro Dios todopoderoso. Es el Señor a quien nosotros servimos, en quien hemos creído. El hombre desde siempre ha querido ser feliz y plenamente feliz. El hombre siempre ha soñado con la felicidad, pero se equivoca de camino buscando la felicidad, de tal manera que la busca el hombre en las mujeres, busca la felicidad en los seres humanos, en una pareja sentimental, en el dinero, busca esa felicidad en tener poder, en tener dominio, en ser reconocido, pero tristemente eso no da la felicidad. Podrá dar una estabilidad, podrá dar en cierta manera una fama, un reconocimiento delante de los demás en la sociedad, pero esto no trae felicidad. Y es por esto que hemos visto muchos casos y testimonios, noticias de hombres, mujeres famosos que se han lanzado al vicio, que se han quitado la vida incluso, y que por ello decimos nosotros, ¿cómo es posible si lo tenía todo? Tenía fama, tenía dinero, era reconocido, tenía muchos seguidores,
pero ahí comprobamos que la felicidad no viene de lo material, no viene de ello, viene de Dios, teniendo a Cristo en el corazón. Y es por eso que el hombre se extravía buscando la felicidad, pero encuentra lo contrario, encuentra infelicidad. Muchas veces esas búsquedas lo lleva a una desgracia irremediable. Pero muchos de los filósofos griegos creyeron que la felicidad provenía de los placeres materiales. Varios filósofos griegos, uno de ellos Tales de Mileto, Demócrito, Arístipo, etcétera, etcétera, por mencionar algunos de ellos. Y hermanos, pues vemos que todo esto ha sido producto de un alejamiento de Dios, porque el pecado, amados hermanos, nos ha alejado de Dios, nos ha alejado de su presencia, nos ha alejado muchas veces de disfrutar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pero hoy podemos nosotros, con la ayuda del Señor, volver a aquel que es el bien sumo o el sumo bien, aquel que nos hace felices realmente. La felicidad, la dicha, no pueden ser causadas por el placer físico o por el mal, por supuesto que no, en ninguna manera, sino por una virtud llamada el bien. El bien, dicen por allí la gente, siempre vence sobre el mal. El bien siempre se impondrá. Opóngase quien se oponga, haga la lucha quien haga la lucha, siempre el bien va a prevalecer contra el mal. Y tenemos en la palabra de Dios precisamente versículos que nos hablan que todo lo bueno viene de Dios, viene de nuestro Señor, viene del cielo. En Santiago 1:17, la Biblia nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Aquí está claramente hablando la palabra de nuestro Dios, que todo regalo es dádiva. Dádiva significa regalo. Todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Y quién mora en los cielos? Es el trono de Dios. Los cielos viene de Dios, del Padre de las luces, de los astros, de todo lo creado. Y se sigue que la felicidad solo puede ser poseída por el hombre a quien Dios la concede, ya que Él es dueño, hermanos, de todos los bienes y de todas las virtudes. Aquí hemos estudiado los atributos morales de Dios y vemos que son parte inherente a Él, son parte de su persona, es su esencia de Dios. Como veíamos la clase pasada, Dios es amor. Hablar de amor es hablar de Dios. Hablar de Dios es hablar de amor, sin duda alguna. Y hablar de bondad es hablar de Dios. Entonces, Él es el que puede proveer a sus hijos, a sus criaturas, todas las virtudes y todo lo bueno, todos los bienes. Dice la palabra del Señor desde el principio, en el Génesis, en la creación, que cuando Dios creó los mares, Dios creó los árboles que daban fruto, las aguas que produjeron seres vivientes, todo fue, hermanos, bueno. Dice la Biblia clara, y vio Dios que era bueno. Porque Dios, repetimos, hermanos, no hace nada para perjudicar al hombre. No hace nada en virtud de dañar al hombre. Y lo dice también la palabra, que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios siempre es bueno y será bueno por la eternidad. Y esta virtud la tendrá por la eternidad, porque Él es eterno, también como se ha hablado, hermanos. Por esto, si queremos ser felices en esta vida y aún disfrutar en la vida venidera, tenemos que conocer a Cristo, tenemos que acercarnos a Cristo, porque Él es todo bondad para ti y para mí. No podemos negarlo, porque Él no nos cobra el aire que respiramos. Él no nos cobra, hermanos, por tenernos con vida. Él lo hace porque es simplemente bueno, porque Él es bueno. Y si Dios concede a sus criaturas la facultad de ser felices, o sea, de conocer los bienes que Él concede y experimentan las criaturas satisfacción por ellos, es porque Él es bueno, porque Dios nos hace reflexionar, Dios nos hace meditar en su bondad tan infinita así como el mar que parece que no tiene término, que es insondable. Así es la bondad de nuestro Dios, y más aún nos permite analizar
tenemos raciocinio y podemos decir, realmente Dios es bueno porque no soy digno ni merecedor, no merezco nada de lo que Él me da, de lo que yo tengo, a pesar de que soy malo, pero Él es bueno, hermanos. Si somos infieles, Él permanece fiel. Bueno es aquel que tiene bondad. Se le llaman a las personas que son bondadosas, se le llama bueno. Es una buena persona, es un buen hombre, es un buen joven. Entonces, ¿de quién podemos nosotros imitar? ¿De quién podemos, hermanos, asemejarnos a la bondad? Solamente a nuestro Dios, porque Él es bueno. Y si somos cristianos, si somos sus hijos, debemos de ser personas bondadosas, que muestren a través de sus hechos esa bondad que nuestro Padre Celestial también nos da día a día. Un ejemplo de ello es Tabita o Dorcas en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor que ella hacía túnicas para las viudas, para las necesitadas, de tal manera que cuando ella murió, que partió de este mundo, que dice la palabra que ellas mostraban las prendas que en vida les había dado Tabita. Quiere decir que era una mujer generosa, pero también bondadosa, llena de bondad. Si nosotros, hermanos, queremos ser reflejos de Cristo, tenemos que ser bondadosos, porque cuando Él vino a la tierra, a eso se dedicó, a hacer bienes, dice la palabra del Señor. Él se dedicó a predicar el evangelio, pero también se dedicó a sanar, a enseñar, a resucitar muertos. Él también dio de comer a las personas que le escuchaban. Él multiplicó los panes, los peces. Él siempre proveyó, hermanos. Él siempre buscó hacer el bien a las viudas que habían perdido a sus hijos. El Señor les volvió a la vida, les consolaba diciéndoles, no llores. Entonces, hermanos, es allí donde se demuestra la bondad de nuestro Dios, y nosotros podemos imitar a Dios, pero eso sí, nunca le vamos a ganar en bondad. Si alguien es bueno por excelencia, es nuestro Dios. Entonces, hermanos, la bondad es un atributo divino, como también lo enseña la palabra de Dios en segundo libro de Crónicas 6:41, que dice la Biblia, tus santos se regocijen en tu bondad. ¿Quiénes son los santos? Los que hemos sido lavados y comprados a precio de sangre. Nosotros nos regocijemos en su bondad, es motivo de alabanza. Dice los salmos, el Salmo 136:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahí estamos viendo los atributos de Dios que son dignos de elogiar, dignos de alabanza, dignos de que sean cantados y proclamados al mundo entero que Dios es bueno, hermanos. También dice el Salmo 25:7, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Cuando oremos debemos nosotros decir como los salmistas, como estos hombres, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová, porque tú eres bueno, no me vas a olvidar, no voy a estar yo lejos de tu pensamiento, tú me vas a tener siempre en tu mente y corazón, Señor, acuérdate por tu bondad. También el salmo que leímos al inicio, que es el Salmo 31:19, dice, cuán grande es tu bondad, cuán grande, hermanos, y dice el salmista, que has guardado, o sea que todavía sigue y seguirá para los que te temen. Hermano, nosotros los hijos de Dios somos los que disfrutamos esa bondad en su plenitud, hermanos, y se ha mostrado en la persona de Jesucristo, la bondad de Dios el Padre en enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y para darnos la felicidad que añorábamos, que buscábamos en el mundo, en los vicios, en los placeres, en el mundo, y no lo hallábamos. Por esto, amados hermanos, nadie está exento de la bondad de Dios, aún los pecadores, porque dice la palabra que es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice la palabra del Señor que en su misericordia, pero también en su bondad. ¿Por qué? Porque de otra manera ya hubiera destruido a todo hombre, como en el diluvio. Hermanos, pero sin embargo, la bondad de Dios la disfrutamos usted y yo y el hombre pecador también, porque también decíamos la clase pasada, Él hace llover sobre justos e injustos, sale su sol para buenos y malos. Ahí habla también no solo de su amor, sino también de su bondad, porque Dios no deja a nadie sin hacerles el bien.
aunque no lo merecemos, repetimos. Por esto, amados hermanos, bondadoso es aquel que está dispuesto a dar el bien que posee para hacer feliz al obsequiado. Supongamos, yo tengo una rebanada de pastel y pues sobre todo, ¿verdad? En los niños el pastel pues causa mucha felicidad, más en los cumpleaños, en las celebraciones. Y vamos a suponer, hermanos, que yo tengo esa gran rebanada de pastel o un pastel entero. Entonces, si yo tengo bondad, si yo muestro bondad y estoy dispuesto a dar ese bien que yo tengo en el momento, ese pastel, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer feliz a una persona, a más niños, a más personas, obsequiándoles una rebanada de pastel para que también lo disfruten, hermanos. Y es también como se demuestra cuando nosotros compartimos el Evangelio de Cristo, hacemos una oración por alguien que está en necesidad, triste, afligido, que le llevamos la palabra de Dios. ¿Y por qué se la llevamos? Porque nosotros tenemos bondad de parte de Dios en nuestro corazón, que así como nos ha hecho bien y felices el Evangelio de Cristo, así queremos que otros disfruten esa felicidad. Es decir, no caemos en el egoísmo, como muchas personas caen en ese egoísmo. Y estando Dios dispuesto a conceder al hombre todo el bien posible para que lo disfrute, comprenderemos que Él es bondadoso en grado sumo, como decíamos hace un momento. Nadie le puede ganar en bondad a Dios, nadie, hermanos, nadie puede decir yo soy bueno, porque como Cristo mismo dijo, hermanos, estando en su humanidad, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno, Dios. Hablaba, ¿verdad?, en su humanidad, en su parte humana, dijo que solamente Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Ahora, hermanos, vamos a dar la definición teológica de la bondad como atributo de Dios. La bondad es el atributo por el cual Dios comunica la mayor felicidad posible a todas sus criaturas, de manera espontánea, incesante y perfecta. Esta es la definición teológica del atributo de la bondad. Es el atributo por el cual Dios comunica la mayor felicidad posible a todas sus criaturas, de manera espontánea, de manera incesante y de manera perfecta. Vamos a explicar esto, amados hermanos. Cuando decimos que Dios comunica la mayor felicidad posible, queremos decir que la felicidad verdadera solo puede ser ofrecida por Dios, puesto que solamente Él es el poseedor y dispensador de todos los bienes. Ya mencionamos la cita de Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Por esto, hermanos, Dios comunica la mayor felicidad posible. Muchas veces decimos nosotros, en el caso, ¿verdad?, de uno como ser humano, podría decir, es que esta persona es la felicidad para mí, hablando de los enamorados, ¿verdad? Es que esta joven o este joven es la felicidad para mí y me quiero casar, me quiero unir, me quiero ahora sí que unir en matrimonio, quiero que sea mi compañera o mi compañero de toda la vida. Entonces pensamos que esa es la felicidad para nosotros. Pero muchas veces el corazón, como dice la Biblia, es engañoso. Entonces los sentimientos muchas veces nos dominan, nos dejamos llevar, pero no por la voluntad de Dios. Y es allí donde Dios muchas veces interviene y aleja a esa persona que creemos que es nuestra felicidad, que creemos que nos va a hacer feliz en el matrimonio. Entonces es allí, amados hermanos, donde el Señor comunica la mayor felicidad posible a sus criaturas, cuidándolas de que no den un paso en falso, que no se dejen guiar por su corazón, por sus sentimientos. Muchas veces nosotros somos engañados de nuestro propio corazón. Por eso Dios va a impedir muchas veces cosas que no es que sean pecado, pero no nos van a traer beneficios. ¿Y por qué? Porque Él es bueno, precisamente, es lo que estamos hablando. Y Él dispensa todos los bienes posibles sobre nosotros. Hermanos, cuando la lluvia cae, hablando de la naturaleza, Dios está siendo bueno y generoso también con los árboles del campo. Cuando Dios hace llover, también es bueno con los
que trabajan en el campo, hermanos, los agricultores, estos hombres, ¿verdad?, que trabajan la tierra. Dios no solo concede a sus criaturas todo el bien posible en virtud de su amor, sino que también les concede la capacidad para comprender ese bien y sentirse satisfechas por su posesión en virtud de su bondad. Es allí, amados hermanos, que hablamos y confirmamos que ciertamente tenemos la capacidad de entender de quién vienen las cosas buenas. Hay personas que pues están tan erradas, tan cegadas, que a veces le atribuyen al diablo cosas buenas o bendiciones. Ahí tenemos los que adoran la Santa Muerte, los que adoran ese demonio, que se acercan a ella pidiéndole bienes, que les dé dinero, que les cuide y todo esto. Pero sabemos que Satanás nunca no es autor del bien. Él es autor del mal, del engaño, del error, y al final se cobra con las almas de los hombres. Por esto, amados hermanos, no puede, dice la Biblia, una fuente, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No se puede. El enemigo, hermanos, no puede producir bondad porque su naturaleza es maligna. Por eso le llama la Biblia el maligno, le llama diablo, le llama, hermanos, serpiente antigua. ¿Por qué? Porque su naturaleza es dañar, es matar al hombre, es robar, es destruir la obra de Dios, tanto en la naturaleza como también en los seres humanos que nos movemos, el hombre. Por esto, amados hermanos, cuando decimos llueve es porque es Dios. Cuando decimos hay alimento es porque es Dios. Cuando decimos nosotros esta mujer concibió, es porque es Dios el que produce la concepción también. Todo en virtud de su bondad. Hermanos, hasta las aves del campo disfrutan del bien que Dios les hace, porque para ellas es el calor del sol. ¿Y cómo demuestran las aves del cielo ese bien que ellas disfrutan? Con sus maravillosos trinos, con sus cantos, ¿verdad? Hasta hay un coro que dice: por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. De una o de otra manera es el lenguaje de la naturaleza. En uno de la palabra de Dios, en Isaías, dice que aún los árboles del campo dan palmadas de aplauso, en una forma figurada, por supuesto. O sea que alaban a Dios, todo lo que respire, alabe a Jehová, Salmo 156. ¿Y por qué le hemos de alabar? Porque Dios es bueno, hermanos. Si Dios enseña a los pecadores el camino de la salvación, es porque Él es bueno, según confesó David en el Salmo 25:8. Vamos a ver en nuestra Biblia el Salmo 25:8. Con la ayuda del Señor vamos a buscar esta cita que nos dice así: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Empieza diciendo que bueno y recto es Jehová y que Él enseñará a los pecadores el camino. Es decir, amados hermanos, que cuando nosotros conocemos el camino recto, verdadero, a Jesús, que es el camino, es por su bondad, porque Él no quiere ver nuestra alma perdida, errante. Él no quiere que nos extraviemos, que nos vayamos al infierno. Por esto nos enseña el camino. Usted y yo somos bienaventurados, que estamos en el buen camino, que andamos en la verdad, que no estamos en una secta, que no estamos errados, porque si estamos en el Hijo de Dios, estamos en la vida eterna, y todo esto por su bondad precisamente. Hermanos, por esto Dios enseña el camino del reino a los hombres para que ellos sean felices, y no solamente en esta vida, sino en la vida venidera, en la eternidad con Dios. Ahí es donde vamos a disfrutar el sumo bien, la suma bondad de nuestro Dios en todo lo creado. Hermanos, ¿qué hay allá en los cielos? Allá en los cielos está preparada, hermanos, está preparada una mansión, moradas para cada uno de nosotros. El Señor Jesús dijo a sus apóstoles: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y por qué quiere el Señor darnos todo eso? Coronas, galardones, premios, por su bondad.
porque Él tiene preparadas cosas, dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, no podemos nosotros dimensionar lo que hay allá en el cielo, todo lo que el Señor ha preparado para usted, para los fieles, para los salvados, para los redimidos, y todo esto es muestra de su bondad, hermanos. Aquí estamos, dice la Biblia, como por espejo solamente, viendo, hermanos, cara como a espejo, dice la Biblia, ¿verdad? Pero un día se ha de manifestar lo que no vemos con nuestros ojos, lo que nuestro entendimiento no alcanza todavía a dimensionar, allá va a ser una realidad, va a ser la plenitud de todo lo que tenemos escrito en la palabra de Dios, amados hermanos. Y por esto nosotros debemos de compartir el evangelio de la palabra de Dios a los pecadores para que sean felices, para que dejen esa vida de pecado, esa vida de vicio, esa vida, hermanos, que no les lleva a nada bueno, pensando que no le hacen daño a nadie, que ellos se dañan a sí mismos, pero no es cierto, no es cierto. Ellos también dañan a sus familias, ellos también dañan a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no conocen la verdadera felicidad. Es un medio de escape el vicio, es un medio de escape lo que ellos hacen solamente. Pero amados hermanos, la bondad infinita viene de nuestro Dios. Y por lo que al hombre toca, qué mayor felicidad poder gozar que la que sabemos nosotros los hijos de Dios conforme al testimonio que hemos recibido del Espíritu Santo. Porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La palabra de nuestro Dios nos dice que, hermanos, tenemos una felicidad de gozar de ser hijos de Dios. En su bondad nos hizo hijos de Dios por adopción, porque dice la Biblia que no teníamos nosotros derecho, estábamos excluidos, estábamos, hermanos, fuera de las promesas dadas a Israel, pero el Señor, hermanos, en su bondad nos hizo participar de estas cosas y nos dio herencia con los santos. Con el pueblo de Israel nos injertó en el buen olivo, hermanos, y por esto es una bendición, es una grande bondad que ha manifestado a nosotros el hacernos hijos de Dios por adopción. Y el Espíritu Santo da testimonio a tu corazón, a nuestro corazón, de que somos hijos de Dios, de que no es una idea que se me vino a mí a la mente o a los pastores, un invento de hombre. No, es que Dios lo dice, que somos hijos de Dios y también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, hermanos, en su reino que viene pronto y también será establecido en la tierra. Ahora bien, cuando confesamos que Dios comunica la mayor felicidad posible a todas sus criaturas, queremos establecer que Él no deja a nadie fuera de su anhelo de hacer feliz a toda la creación. Dios no hace acepción de personas. Dios no bendice únicamente a los cristianos. Claro que hay bendiciones que solamente los cristianos disfrutamos porque estamos en Él y con Él, hermanos, se vienen esas bendiciones. Y una de ellas es el Espíritu Santo como sello de propiedad, que somos nosotros de Dios. Pero entre tanto, hermanos, el que está fuera del redil, que no conoce a Cristo, que no es su hijo, no tiene aún ese sello del Espíritu Santo, porque no ha dado el paso hacia Él y no puede todavía disfrutar esa felicidad que el Señor le quiere dar hasta que le conoce. Entonces, Dios comunica la mayor felicidad posible, no dejando a nadie fuera de ese deseo de Dios de hacerle feliz, de hacerle bien, de darle bendiciones a raudales. Hermanos, para Dios no hay acepción de personas. Dios, hermanos, siempre quiere el bien para usted, para mí y aún para los que no le conocen, los bendice por gracia, por misericordia. Amén. Por su bondad, Dios quiere que sean dichosos por igual los ángeles de los cielos y los hombres, las aves del campo, las ovejas del prado. O sea, hermanos, aún alcanza esa bondad a la naturaleza,
Alcanza esa bondad, hermanos, a las aves del cielo, a lo que se mueve, hermanos, en los mares, en el anchuroso mar. ¿Cuántas veces nosotros nos alegramos cuando tenemos, verdad, por allí una mascota, un animalito, y que ese animalito, después de enfermo, pues ya se recupera? Porque también, hermanos, Dios tiene cuidado de su creación, porque también son creación de Dios. Y así como nos duele a nosotros, que hay personas que hasta lloran, ¿verdad?, por sus animalitos, pues cuánto más Dios también tiene cuidado de las aves, porque dice la Biblia que las alimenta, que a los lirios del campo los viste. Ahí estamos viendo la bondad de Dios, su generosidad, hermanos, que nos provee del agua para que tomemos cada día. Y es por esto, hermanos, que esa bondad es tan grande aún en la naturaleza, y esa bondad divina será plenamente disfrutada en el tiempo del milenio. Este es un tiempo, hermanos, que nosotros disfrutaremos del reino de Jesucristo aquí en la tierra, el tiempo del milenio. Y en el milenio, amados hermanos, esa bondad se va a manifestar perfectamente en toda su plenitud. Dice en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí vemos una profecía a futuro, en el tiempo, repito, del milenio, cuando Jesucristo reinará en la tierra de manera física, hermanos. Y podremos disfrutar todo esto que hemos leído. Dice, hermanos, que los animales, tanto los que son mansos como los salvajes, van a convivir juntos. Si en estos tiempos juntamos a un cordero y a un lobo, ¿qué va a pasar? Sabemos lo que pasaría. El lobo se va a devorar al cordero. El leopardo y un cabrito en estos tiempos podrían estar juntos en una jaula. Por supuesto que no. El becerro y el león tampoco. Y mucho menos uno meterse a la cueva, hermanos, o a la guarida del león, donde hay un tigre, donde hay, hermanos, un animal salvaje, pues nos despedaza, nos hace pedacitos a nosotros. Pero en el tiempo, hermanos, del milenio, la bondad de Dios se va a manifestar, y aún, hermanos, los mismos animales gozarán de esa bondad, que ellos serán buenos también, buenos en el sentido de que no van a dañar, no van a hacer ningún daño. Los animales, hermanos, van a convivir juntos, y esto es maravilloso, amados hermanos. Y el niño de pecho, dice, jugará sobre la cueva del áspid, y meterá su mano en la caverna de la víbora. Es por esto, amados hermanos, que conviene, hermanos, estar con Cristo, creer a Cristo, seguir a Cristo, porque Él tiene cosas maravillosas para nosotros. Así que, amados hermanos, todo será bondad. No habrá llanto, tristeza, dolor, enfermedad, no habrá muerte. Y todo eso habla de la bondad de Dios. Hermanos, por esto debemos nosotros considerar que realmente Dios nos quiere hacer el bien. Dios quiere, pero hay que acercarnos a Él. No hay que alejarnos, hay que acercarnos. De manera innegable, enseñó el salmista que Dios es bondadoso con todos y con todas sus criaturas. Dice la palabra en el Salmo 145:9, bueno es Jehová para con todos. O sea, no excluye a nadie de su bondad, no excluye a nadie. Y enseñando que Dios comunica la felicidad de manera espontánea, confesamos que si Él nos hace felices, no es porque lo merezcamos, o quién de los que estamos escuchando es merecedor, ninguno, sino como una señal fidedigna de su gracia, porque Él ha hecho pacto con nosotros, y en ese pacto, hermanos, nos sigue mostrando su bondad. La felicidad de ser salvos
la gozamos por la gracia de Dios, porque dice la Escritura en Efesios 2:5, por gracia sois salvos. No dice que por mérito propio, por ser bonito, por ser rico, por ser nosotros en nuestra propia percepción buenos. No, es por su gracia inmerecida, por su favor hacia nosotros. Por esto es la felicidad de que somos salvos por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De otro modo, hermanos, ahorita no estuviéramos aquí. Ahorita estuviéramos nosotros quizá ya 3 metros bajo tierra, sepultados. Pero por la fidelidad de nuestro Dios, hermanos, y su bondad y su amor, es que estamos ahorita. Gloria al Señor. Y cuando enseñamos que Dios nos comunica la mayor felicidad posible de manera incesante, ¿qué queremos enfatizar? El hecho de que esa buena voluntad de Dios para con los hombres, por la cual les concede la felicidad, no cesará nunca, no va a acabarse, no tiene tiempo de caducidad, no expira en ningún momento, hermanos. Esa bondad es que cada día fluye cada día, hermanos. Y por esto el Señor, hermano, nos concede una felicidad incesante, porque nos comunica esa mayor felicidad posible, hermanos, y Él siempre está derramando bendiciones para hacernos felices a sus criaturas, y así será por la eternidad. Ahí es donde gozaremos la suma bondad de nuestro Dios, su presencia, la inmortalidad del creyente. Gloria a su nombre, hermanos amados. Por esto la bondad de Dios es incesante y nos lo dice la Escritura varias veces, muchas veces. Vamos a citar el dicho del rey David en el Salmo 23:6, conocido salmo, como dice al final: ciertamente el bien me seguirá todos los días de mi vida. El bien, o sea, la bondad ¿de quién? De Dios, porque no hay bien fuera de Dios. También el salmista exclamó: porque no hay bien para mí fuera de ti, y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Por esto, hermanos, decimos finalmente que Dios comunica la mayor felicidad posible a todas sus criaturas de manera perfecta, porque estamos seguros que la dicha concedida por Dios no puede ser sobrepasada por nada ni por nadie. Como decíamos hace un momento, ni nuestros padres, ni ningún ser humano cercano que nos diga querer, que nos diga amar, nos puede hacer mayormente felices, ni mostrar tanta bondad como el Señor. Claro, dice la palabra del Señor, lo enseñó el Señor Jesucristo también. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas. Y es cierto, hermano, nosotros como imperfectos, pecadores, damos cosas buenas a los que nos rodean. Llevamos el pan, compartimos algo de las bendiciones que el Señor, hermano, nos da. Pero, hermano, solamente hay cosas que Dios puede hacerlas y darlas en su infinita bondad. Y una de ellas es el perdón de los pecados. Es, hermano, la salvación del alma. Aunque usted como padre o madre de familia quiera salvar a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, no puede hacerlo, por más bueno que usted sea, por más buena que usted sea, por mucho que los ame, no los puede salvar. El que salva se llama Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, dice su palabra, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo puede salvar, solamente Cristo puede perdonar pecados. Solamente el Señor puede dar esa eterna bondad para los hijos de los hombres, pero ¿qué hay que hacer? Únicamente compartir la palabra y decirle: Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere darte felicidad. Acéptala, acércate a Él, porque bondad no vas a encontrar en ningún mortal, en ningún hijo de hombre, en ningún amigo, en ningún vecino. No lo podemos encontrar. Y tristemente en estos tiempos, hermanos, es más difícil encontrarse, decimos, gente buena. Si nos topamos con gente buena, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero si nos topamos con gente mala, hermanos, malintencionada, si nos topamos con gente que busca el mal, busca dañarnos,
y aún con lisonjas, con hipocresía se finge, hermanos, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero si alguien es digno de confianza, digno de confiarle todo, y nuestra vida es solamente Dios y ampararnos bajo la cubierta de sus alas. Por esto, la bondad de Dios es tan inmensa, dice la palabra del Señor en el Salmo 145:7. Cantarán de tu inmensa bondad, porque así es la bondad de Dios, hermanos. Es inmensa como el mar que nosotros vemos con nuestros ojos. Y Zacarías exclama, el profeta, cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. ¿Y por qué cree que lo decían? Únicamente porque pues querían, porque lo escuchaban, no, sino porque ellos lo comprobaban con sus propios ojos, porque ellos eran testigos, porque ellos eran objeto de la bondad de Dios manifestada a su vida. Por eso decían ellos y exclamaban, cuán grande es tu bondad, cuán bueno eres Dios. Hermano, nuestras alabanzas siempre deben mencionar la bondad de nuestro Dios. Y hay muchos cantos, muchos himnos que hablan de la bondad de Dios. Y todo esto por experiencia propia lo podemos nosotros decir y cantar y predicar también. Esa perfecta felicidad será disfrutada por los hijos de Dios cuando, conforme a lo prometido de Dios, disfruten de la bienaventuranza de contemplar cara a cara al sumo bien, a la bondad suma, al Dios que nos salvó para hacernos eternamente dichosos, hermanos. ¿Quién será? Jesucristo, la encarnación de la bondad. El Señor le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Decíamos en la clase pasada del atributo del amor. Dios es amor. ¿Y cómo se manifestó el Padre en esta tierra? ¿O por medio de quién? De Jesucristo. ¿Y cómo mostró Jesucristo a su Padre? ¿Cómo reflejó a su Padre? Siendo amor, siendo justo, siendo misericordioso, siendo bondadoso, precisamente. Los atributos morales de Dios los mostró en su plenitud el Señor Jesucristo, de tal manera, hermanos, que pudieron ellos comprobar la bondad de Dios ciertamente, su misericordia. Gloria al Señor. Así que, hermanos, busquemos nosotros acercarnos al sumo bien. ¿Para qué? Para que disfrutemos para siempre, por la eternidad. Vamos a concluir diciendo, las consideraciones de la bondad de Dios deben conducirnos a un mayor esfuerzo en el cumplimiento de la tarea que nos tiene encomendada en su obra. Conforme al dicho de Nehemías 2:18, dice la Escritura, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces, cuando nosotros consideramos que nuestro Dios es bueno, sabemos, hermanos, que Él va a acompañarnos, que Él va a estar con nosotros manifestando su bondad en la obra de Dios, como lo dijo su siervo Nehemías, que la mano buena de Dios fue sobre él. Es por esto, hermanos, que sigamos adelante sembrando la palabra de Dios, apacentando la iglesia de Cristo, soportando unos a otros, porque siempre la bondad de Dios nos va a acompañar y en su bondad no nos va a dejar solos y vamos a poder edificar, vamos a poder, hermanos, llenar nuestro territorio con la palabra del Señor y esforzar nuestras manos para el bien. Igualmente, al considerar la bondad de nuestro Dios, debe movernos a la adoración, a cantarle al Señor y decirle, como dice Jeremías 33:9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Hermanos, el Señor quiere que todas las naciones, y aquí cuando hablamos de las naciones, también nos podremos referir al no convertido, al impío, al pecador, que también ellos conozcan el bien que nos ha hecho a nosotros como sus hijos, como iglesia de Cristo. Por esto debemos adorarlo a Él solamente y no a otro Dios. Dice también Oseas capítulo 3, versículo 5, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Hermano, la bondad de Dios nos debe conducir a tener temor de Dios, a no querer, hermanos, abusar
de la gracia bienhechora de Dios. Al contrario, hermanos, debemos de tener temor reverencial, que es reverencia, que es respeto al Señor. Finalmente, debemos conducir a otros a confiar y a disfrutar de la bondad de nuestro Dios. El Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Hermanos, porque no hay otro que nos pueda hacer el bien tal y como lo hace nuestro Dios. Por esto hay que llevar a otros a la confianza a Dios, decirle: tú confía en Dios, Él es bueno, Él no te va a quitar la vida, Él no te quiere matar, Él quiere hacerte vivir. Por eso dice la Biblia: buscadme y viviréis. Y es el mismo llamado que hace al hombre: buscadme y viviréis. Gozad, gozad de mis bienes, dice el Señor. Por esto, hermanos, procuremos hacer felices a los demás, anunciándoles la bondad de Dios, pero también usted y yo mostremos la bondad de Dios a los demás. Mostremos la bondad de Dios. ¿Cómo? Perdonando. ¿Cómo? Amando. ¿Cómo? Dando, compartiendo, soportando. En fin, hay muchas maneras como usted y yo podremos anunciar la bondad de Dios con nuestro testimonio, con nuestra conducta. Tristemente hay personas que dicen: esa persona es mala, es muy mala, ese hombre es muy malo. ¿Y por qué lo dicen? Porque probablemente juzga, critica, calumnia, ¿sí? Hace cosas que dañan al prójimo, y es allí donde dice uno: es mala persona, no te juntes con él, o mejor yo me alejo de ella. Hermanos, que no nos pase así, que no nos tilden como personas malas, que puedan decir: este hombre, esta mujer, este joven es bueno. Claro, hermanos, bueno hay uno solo y es Dios, pero también si estamos siendo reflejos de Jesucristo, pueden decir de nosotros: es buena persona, pero no buenos de nosotros mismos, sino porque Dios es bueno, porque Dios también nos comparte, hermanos, estos atributos morales de su persona, en su carácter moral. Estas virtudes también las podemos tener nosotros. Hermanos, por esto alabemos la bondad infinita de nuestro Dios y consideremos que nunca va a haber alguien bueno en esta tierra, sino solamente nuestro Dios. Y que si queremos un día disfrutar la bondad plena, sigamos las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro buen Maestro. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por esta clase de hoy. Gracias, Señor, por este conocimiento, que más que conocimiento, Señor, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, la bondad de Dios. Y aún en este respiro, Señor, aún, Padre, en el exhalar e inhalar el aire, Señor, ahí estamos comprobando tu bondad. En ti somos y nos movemos, y ahí estamos corroborando tu bondad tan infinita, Señor. Cómo mantienes, Señor, los cielos y la tierra, los árboles, las aves, Señor, los mares. Padre, el fruto de las bestias, el fruto del campo, Dios. Muchas gracias por ser tan bueno, tan compasivo, tan misericordioso, tan amoroso con tus criaturas y con tus hijos que te temen, Padre. Gracias, Señor. Permítenos ser reflejo de tu bondad. Permítenos ser buenos pacificadores con los demás, aunque nos hagan daño, aunque ellos, Padre Santo, nos calumnien, Padre, y nos hagan el mal, que nosotros venzamos, Señor, el mal con el bien, que podamos nosotros orar por ellos, que podamos bendecirlos, Señor, porque tú no nos has maldecido, tú nos has bendecido, Señor, a través de la vida de tu Hijo Jesucristo. Toma la vida de cada uno de los que han escuchado, Señor, esta clase. Toma a mis hermanos, Señor. Toma a tus siervos. Toma a los pastores, a los obreros, Padre, que han escuchado, Señor, y que están, Señor, siguiendo estas clases, Señor, para conocerte y entenderte, oh Señor, y hacer tu voluntad, Padre. Hemos estudiado, Señor, tus atributos naturales, ahora los atributos morales, Señor. Y sabemos, Padre, que en tu bondad nos vas a permitir seguir compartiendo, Señor, los demás atributos, Padre.
y las demás enseñanzas, Señor. Muchas gracias, Padre. Siembra esta tu palabra y que fructifique en el corazón, Señor, y pueda ser puesta por obra, Señor, y compartamos, Señor, también el conocimiento que hemos recibido con los demás, Señor eterno, para la gloria y la honra de tu nombre y para la extensión de tu reino, Señor, en esta tierra. Muchísimas gracias, Señor. Te damos muchas gracias y alabamos tu inmensa bondad y te bendecimos, Padre, porque no hay bueno sino solamente tú. Gracias, Dios eterno. Recibe la gloria, la honra y a ti la alabanza, Señor amado. Por Cristo Jesús te damos gloria y alabanza. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado una vez más y por estar en este canal de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia aquí en Acapulco. Les recordamos que estas clases de teología se están emitiendo a través de este canal. Suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones y quien sea gustoso de poder escuchar las enseñanzas desde un inicio, ahí están en nuestro canal de YouTube y así pueda usted también prepararse para el servicio y la obra de nuestro Dios. Desde Acapulco, Guerrero, y a nombre de nuestro pastor titular Daniel Tapia Licona, les enviamos un saludo y un abrazo a distancia. La paz de Dios sea con ustedes y nos escuchamos en la próxima clase, terminando los atributos morales de Dios y estaremos estudiando el atributo de la misericordia con la ayuda de Dios. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga.